El domingo antepasado estábamos analizando un tema que tiene que ver precisamente con esa idea, ese deseo con el cual yo te he deseado introducir y sigo, como decimos, ¿no? En nuestro idioma mexicano, picando piedra para que tú entiendas lo que es edificar. Y en el domingo antepasado yo te decía la intención de que juntos podamos edificar, de colaborar juntos. Te he hablado de temas como colaborar ayudándonos, colaborar juntos, y te ha dado por ahí muchas definiciones, pero el día de hoy quiero traer un tema que tiene que ver también con el colaborar juntos, pero que nos lleva a puedo decir, a un nivel de desafío más allá todavía. Porque ese es el propósito de Dios al cual quiero llevarte, obviamente, y está bíblicamente así establecido. Una cosa, y yo lo he venido no diciendo, pero hoy lo voy a enfatizar, es colaborar juntos, pero otra cosa es colaborar juntos y en unidad. Y ese es el tema en el cual yo quiero abordar hoy. Porque una cosa es colaborar juntos, pero el desafío mayor, si se puede decir desafío, que para mí es una oportunidad, es colaborar juntos y en unidad, y todavía agregaría ahí armonía. Porque eso es lo que Dios manda para ti y para mí. Pero déjame hacer todavía una síntesis un poquito más de lo que vimos el domingo antepasado. Te hablaba de un diseño, Efesios 2:10, somos hechura de Dios. Te hablo de un diseño que Dios hizo, Dios estableció para ti y para mí. Y decimos que somos esa obra maestra de Dios porque juntos con esa idea, con esa mentalidad, estamos posicionados, vuelvo, insisto, con esa palabra, posicionados en lo que Cristo hizo por nosotros, pero al mismo tiempo entendidos de la responsabilidad y los imperativos que de ahí se derivan, ¿no? Lo que tenemos que hacer para que podamos vivir en esa simetría con lo que Dios nos está ordenando. Y consecuencia de ello, te decía, todo es obra y producto de su gracia, hermanos, porque Él nos ha determinado para esa buena obra. Obras que incluso pudieran ser incluso complejas, te decía, de entender, de asimilar, pero no voy a introducirme más en ese tema porque voy a desviarme del punto principal. Solamente hay dos temas que quiero abordar aparte de este. Este tema de la unidad, por cierto, es un tema que me puedo ir de aquí a ya hasta inicio de año, porque hay mucho que hablar y yo no sé cuánto me va a tardar, pero si así Dios lo quiere, aquí me voy a quedar. Pero hay dos temas más que son relevantes en este punto de edificar sobre el fundamento. Yo te decía cuáles son las características de un colaborador de Cristo. Y el otro tema es los peligros que enfrentamos eh, los peligros que enfrentamos de aprender a colaborar, pero no en nuestros términos, sino en los términos que Dios establece. Vamos a enfrentar peligros, decía, desafíos, pero tenemos que aprender a colaborar en los términos que Dios ordena, porque no es bajo los términos que yo desea introducir en esto. Bien, déjame introduzco ahora al tema principal. Fuimos llamados a colaborar y colaborar juntos y en unidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow, ¿no? Y uno habla de unidad y dices, uy, aquí empieza el problema, dice uno, ¿no? Hermano, hijo, como dicen, perdón, pero no es el problema. En realidad es aquí donde nosotros vemos la unidad como un problema o como un síntoma de la iglesia tan latente que se ve como una debilidad del pueblo de Dios. Pero yo te hablaba hace un momento de una oportunidad. Y es ciertamente aquí donde empieza lo interesante para ti, para mí. Bueno, todo lo que he hablado es interesante. Pero este tema es muy, muy interesante porque cuando habla de unidad, habla de un desafío muy, muy uh, presente para nosotros. Algo que se ha estado enfatizando y que si tú ves en iglesias que trabajan y colaboran, obviamente resulta no sencillo ponerse de acuerdo, no sencillo pensar una misma cosa, que es lo que la escritura nos quiere llevar, pero al final de cuentas ese es el deseo de Dios para ti, para mí, y es en ese punto en el que Dios desea colocarnos. Es aquí donde la unidad tú tienes que entender que tiene que ser vista no como un problema, sino como una oportunidad. La unidad no es un problema, no es una debilidad, es un arma espiritual, hermano, grábate esto, poderosa para ti y para mí. Y Dios la diseñó para ti y para mí, para que vivamos posicionados en esa realidad. Cuando dije unidad, me dio gusto que dijeron amén, porque esa es la posición que Dios quiere para ti y para mí.
Y el nivel de desafío va más allá de estar juntos. Voy a hacer una diferencia después entre estar juntos y estar en unidad. La unidad me posiciona en la unidad de Cristo, hermano. Porque Cristo tiene un pueblo, amén. Un pueblo. Y si Cristo tiene un pueblo, pues es porque Dios es uno. Y en esa unidad de Dios, Dios desea introducirme como un pueblo de Dios en su presencia para que yo participe, ojo con esta palabra, no solamente posicionado, sino de manera activa. Y eso hace un boom en mi mente, hermano. Y yo espero también lo haga en tu mente. Porque automáticamente cualquier hombre de Dios que tiene temor, que tiene reverencia por la palabra, que está viviendo en dependencia de su espíritu, desea esto para su vida. Y si tú y yo lo deseáramos uno a uno de manera individual, imagínate lo que lograríamos. ¿Tú te puedes imaginar lo que pudiéramos lograr si aprendiéramos esto? Yo te voy a dejar una referencia nada más, porque hay personas que no juzgo el hecho, que afirman que no es posible la unidad. Y yo no es que esté en desacuerdo de eso. Bueno, sí, no, y lo voy a explicar después. Pero yo veo un trabajo de unidad y de colaboración y de la misma presencia de Dios, donde el pueblo de Dios aprendió a colaborar en unidad. Si tú revisas el libro, por ejemplo, de Lucas, en capítulo 4 de Hechos, versículo 32, dice que ese pueblo estaba en un mismo sentir. Estaban unidos. Yo lo leí hace unos días y lo vamos a leer un momentito más. Pero estaban unidos y perseveraban. Dice la Escritura incluso en un alma, en un espíritu. Esa unidad es a la que tú y yo necesitamos acceder. Pero yo quiero llevarte primero a ubicarte en que esa unidad bíblica, hermanos, no está basada en percepciones, no está basada en sentimientos. O sea, no es estar juntos nada más, como muchas veces tradicionalmente se entiende el término de estar juntos. Muchas veces entendemos que estar juntos, y a veces hay malinterpretado, es estar en unidad. Por ejemplo, ¿no? Próximamente vamos a tener un precioso convivio aquí, ¿verdad? Navideño. Y eso es estar juntos. Pero el propósito de Dios es que no nomás estemos juntos, sino que estemos en unidad. Y muchas veces nuestra percepción acerca de la unidad es simplemente la convivencia, por ejemplo. O lo que yo percibo con mis ojos acerca de personas que están conviviendo juntos y no precisamente están unidos. ¿Cuánta gente no existe que están juntos, sentados, conviviendo, y en medio de ellos, tú sabes, o lo has visto, y no voy a decir aquí, en otro lugar, muy lejano, como dice el pastor, que hay hipocresía entre los que están ahí sentados, conviviendo juntos? Bueno, ese no es el nivel de convivencia al cual Dios desea que accedamos nada más. Dios desea que accedamos a un nivel de convivencia donde estemos juntos, pero al mismo tiempo en unidad, donde no se establezca la hipocresía, donde no se establezca los celos, la envidia, el egoísmo, la egolatría y todas esas conductas que no son dignas de un pueblo que proclama a Dios y dice ser hechura de Dios. Porque la unidad no se basa en percepciones, no se basa en lo que yo siento. Ay, qué bonito se ven los hermanos, parecen que están bien unidos. Y en realidad puede haber un problema enorme en medio de ellos, ¿no? Entre mes y mes estarse diciendo, quemándose con los ojos, literalmente. Ese no es el punto, hermanos. Es Dios quien quiere llevarnos a una posición en Cristo, pero al mismo tiempo nos quiere llevar que como pueblo activamente vivamos en el temor que nos dirige la unidad bíblica en dependencia de su espíritu y con un propósito. ¿Sí escuchaste eso que te acabo de decir? En temor, en dependencia y con un propósito. Y yo me acordé mucho aquí de las palabras de Pablo a Tito, capítulo 2, 14, te lo voy a leer yo para que no lo busques. Dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Aquí viene algo precioso. Y purificar para sí un pueblo elegido. Elegido, hermanos. Dedicado a hacer el bien. En otras traducciones dice, preparado para toda buena obra. Esto es lo que debes enseñar. Pablo le dice a Tito estas palabras. Y doy gracias a Dios que me da la oportunidad de explicártelo. Y yo quiero que tú se lo recuerdes al que está tu hermano también a un lado. Exhorta y reprende con autoridad, que nadie te menosprecie. Hermanos, este es el nivel de unidad al cual Dios desea que nosotros accedamos. Hermanos, la unidad es un estado
real del pueblo de Dios. Es una condición real. No es algo que nosotros tengamos que crear, no es algo que nosotros tenemos que, fíjate lo que voy a decir, va a sonar paradójico, que tengamos que, no quiero decir crear, bueno, dije sí crear, pero no es algo que nosotros tengamos que hacer como si fluyera, como si dependiera de nosotros la unidad. Porque la unidad es algo que Dios creó para ti y para mí. O sea, la unidad y la razón por la cual tú y yo podemos decir que vivimos en unidad, juntos, en unidad y en armonía, es porque Dios diseñó esa forma de vida, esa forma de convivir entre nosotros para que accedamos a la unidad. No sé si me expliqué. Pero la unidad nosotros la podemos disfrutar porque es algo que Dios creó exclusivamente para su pueblo. Exclusivamente para su pueblo. Y te recordaba ahorita las palabras de Hechos, capítulo 4, 32. Te lo voy a parafrasear. Dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. ¿Te das cuenta? Eso es unidad. En un mismo pensar, en un mismo sentir, dicen otras traducciones. Sí es posible la unidad. Porque la iglesia del primer siglo estaba disfrutando de ese tipo de unidad. De un corazón y de un espíritu. En un corazón y en un espíritu. Y si la unidad es posible, hermanos, es posible porque nosotros somos uno con Cristo. Solamente por eso. De ahí que tu labor y mi labor es procurar, ¿qué cosa? La unidad. No es algo que tú vas a crear, no es algo con lo que tú vas a estar duro y dale contra tu hermano, forzándolo. No, hermanos, estamos en un proceso, pero en ese proceso tú y yo tenemos que entender que al ser posicionados también tenemos imperativos, tenemos ordenanzas de parte de Dios y una de ellas es que nosotros procuremos la unidad. Y es interesante cómo habla de la unidad y habla de la paz. Porque la paz es producto, obviamente, de nosotros estar activamente ocupados en la unidad uno a uno. Pero la paz es el resultado precisamente de ocuparnos también en eso. Espero no te haya hecho bolas con esto que acabo de decir. Pero la idea, mi hermano, lo que quiero que entiendas es que es algo real para ti, para mí. No es algo lejano, no es algo etéreo, no es algo que está muy allá y que nos espera en la gloria ya que estemos en la presencia del Señor. Es algo que está presente hoy para ti, para mí, hermano. Y tenemos que vivirlo. El autor, mismo Hechos, libro de Hechos, el autor Lucas, capítulo 9, 31, dice, entre tanto la iglesia gozaba de paz. ¿Te das cuenta cómo es posible la paz también? La iglesia gozaba de paz. Ahora tú piensas, ¿cómo estaba sufriendo la iglesia en ese entonces? Terrible, ¿verdad? Lo que estaba ocurriendo. Era complicada la situación, pero gozaba de paz. Y antes, en el capítulo 4 leíamos, estaban unidos, juntos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, unidos de corazón y en espíritu. Pero dice después el mismo capítulo 9, 31, y era edificada. Esa palabra, yo quiero que tú la analices un poquito, porque ahorita me voy a enfocar al versículo principal sobre el cual quiero establecerme. No es este, pero te estoy dando un poquito más de versículos para que analices lo que estoy tratando de explicar. Pero dice, y era edificada. Date cuenta cómo la iglesia, al decir que está siendo edificada, quiere decir que activamente estaba haciendo ¿qué cosa? Ocupándose. O sea, no veía lo que Dios está enseñando a través de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas, sino que se edificaban, o sea, se ocupaban en eso. Y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Date cuenta otra vez como el ser edificados sobre el fundamento, Cristo, andando en ese temor y en esa dependencia de su Espíritu, esa iglesia crecía. Y por consecuencia crecía en unidad también. Y en número, ¿no? ¿Sí estás entendiendo mi idea? ¿Están captando la idea? Es eso lo que Dios desea que tú y yo hagamos, porque eso no fue algo exclusivo para la iglesia del primer siglo también. Efesios 2:14, Él es nuestra paz. Hermanos, Él es tu paz. Cuando sufrimos a veces de ansiedades, quienes las hemos padecido, tú puedes decir, Él es mi paz. Él es nuestra paz. Cristo es tu paz. Efesios 4:3, esforzándose por perseverar en unidad. Y dice del Espíritu con E mayúscula, en el vínculo
la paz. Unidad, paz. Unidad, paz. Esfuerzo, perseverancia, dependencia del Espíritu, temor, crecimiento, gozar de paz, edificarnos. Hermanos, fuiste diseñado para habitar en esa unidad que Dios te dio. Porque Dios es uno. Y Dios tiene un pueblo. Y tiene un propósito, así es. Esa condición no es lejana, hermanos. No está allá esperándote cuando estemos en gloria con Jesús. Sí, esa unidad va a ser más que perfecta. Va a ser plena absolutamente. Pero Dios tiene un pueblo, hermanos. Y por muchas veces que nosotros podamos sentir ausencia de paz, ausencia de unidad, incluso que tengamos algunos conflictos, porque es inevitable tenerlos, desacuerdos, más que conflictos. Bueno, desacuerdos, conflictos, pero no divisiones. Él es tu Dios de paz y tienes que recordarte que Él te está llevando a tu hermano para que entiendas que tienes que buscar la paz y la unidad con Él. Y hay un ejemplo bellísimo en esto que nosotros tenemos que analizar. La preciosa y bendita Trinidad. El bello testimonio de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, y en este caso Jesús y el Padre, la unidad que existe entre ellos. Y obviamente eso nos da a nosotros una idea de cómo al Jesús glorificar al Padre por la unidad que existe entre ellos, nosotros podemos glorificar a Dios porque somos uno en Él. Porque nosotros somos el cuerpo espiritual. Y la cabeza está gobernada por Cristo. Hay muchos miembros, por supuesto, pero esos muchos miembros no quiere decir que porque estén separados, incluso nosotros nos vayamos de aquí en un momento más y estemos separados, ¡ay, se dividió el cuerpo! Estamos separados. Hermanos, el cuerpo sigue estando unido. Incluso nosotros somos una extensión del cuerpo de Cristo y hay una iglesia que puede estar del otro lado del mundo, incluso ahorita no reunida, durmiendo posiblemente, descansando, no hay sol. Y ellos son parte de ese cuerpo de Cristo, el cual Dios lo mantiene unido y lleno de vida. Y la garantía, hermanos, de que eso es una realidad es Jesús, que lo hizo posible. Es la cruz, hermanos, la bendita cruz donde Él presentó su vida para que tú y yo podamos ser partícipes, ser elegidos de ese cuerpo que Él sustenta, que Él articula y que Él dirige en unidad. Aunque podamos ver que hay a veces tantas cosas que no nos podemos explicar por qué suceden, lo cierto es que Dios tiene un cuerpo y su cuerpo persevera y su cuerpo siempre estará en un solo espíritu con Él. Efesios 4:6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre que está sobre todos, por todos y en todos. Uno otra vez. Ahí estamos nosotros. Amén. Amén. Un solo cuerpo y tú eres parte de ese cuerpo. Él es el que articula el cuerpo, hermanos. Él es quien nos da esa paz. Y si quiero que lo analices de una manera más enfática todavía, Pablo se lo explica esto a una iglesia que estaba peleando, discutiendo, pues, porque la salvación era exclusivamente, según ellos, para los judíos. Pero si tú lees los versículos que anteceden, tú te vas a dar cuenta que Pablo está tratando de decirle a la iglesia que Él es el Señor del cuerpo y que su iglesia, su pueblo es uno y con indistinto. Como dicen, no importa la nacionalidad, no importa la raza, no importa si son judíos o no judíos, son gentiles, en pocas palabras. Él hizo un pueblo. Y si tú lees los versículos 19 del capítulo 2, ahora sí me introduzco al versículo que quiero, de Efesios, tú te vas a dar cuenta lo que dice, y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que veas cómo Pablo lo trata de introducir de una manera fuerte para esta iglesia, pero al mismo tiempo que entienda cuál es la óptica, la forma en la que Dios ve a su pueblo. Y que la salvación no es exclusivamente para los judíos, porque Dios hizo un pueblo otra vez. Versículo 19 del capítulo 2, 19 de Efesios. La carta de Pablo a los Efesios. Así que ahora ustedes, los gentiles,
Ya no son desconocidos. ¿Sí escuchaste esa palabra? Y todavía aparte le agrega, ¿no? Ni extranjeros. Son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Estoy resumiendo un poquito, parafraseando. Versículo 20. Juntos constituimos su casa, ya lo hemos leído. Estamos cuidadosamente unidos a Él. ¿Te das cuenta? Pero yo te citaba el versículo anterior para que vieras el contexto. Pablo está hablando de la unidad del cuerpo, el pueblo de Dios que es uno, pero date cuenta cómo se lo está refiriendo a un pueblo que pretendía ser excluido de ese pueblo santo, ¿no? Porque creían que la salvación era de los judíos. Y él mismo dice, no, judíos o no judíos, en otras palabras, no importa si eres gentil, tú eres parte del pueblo de Dios junto con todo el pueblo santo. Porque ese es el diseño, hermanos, que él estableció. Yo con esto voy a terminar porque me está ganando el tiempo, pero si tú leíste el versículo 20 de Efesios, capítulo 2, versículo 20, perdóname, siempre voy al revés, ¿no? El capítulo 2, versículo 20, con el que tanto hemos estado estudiando, te lo voy a leer en diferentes traducciones y fíjate cómo lo explica. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esto lo hemos leído mucho. Siendo Jesucristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado. ¿Quién le da ese ajuste? ¿Quién le da esa unión, esa coordinación? Cristo, hermanos, es el fundamento. Va creciendo. ¿Quién le da ese crecimiento? Cristo, para ser un templo santo del Señor. Y el versículo 2 lo vuelve a enfatizar. En Cristo también ustedes son juntamente edificados. Y esto es para nosotros también. Pero en otras traducciones es interesante como dice. Por ejemplo, en la NTV dice, estamos cuidadosamente unidos en Él. Unidos otra vez. Un pueblo. Somos uno. Él es nuestra paz. La nueva versión internacional. En Él todo el edificio bien armado. Otra traducción. Bien interesante, ¿no? Bien armado. No hay deformación, no hay nada en eso. En Él ustedes son edificados juntamente. Y la Reina Valera lo dice, bien coordinado, va creciendo. Sois juntamente edificados. ¿Por qué? Porque somos uno y en esa unidad Dios desea llevar a su pueblo para que crezcamos. Vamos a encontrar desafíos, los vamos a estudiar la próxima semana, ya me ganó el tiempo, pero es algo que tenemos que seguir meditando y yo te pido por favor que sigas pensando en esto que te estoy diciendo, porque tu responsabilidad, hermanos, es, al ser sabedor que eres uno con Cristo, tu hermano que está a tu lado es uno contigo también. Amén. Y yo te ruego, yo te pido que por favor escuches, si el Espíritu Santo te dirige en reparar, en corregir, hables con tu hermano de lado, dirígete a él, vaya, qué sé yo, el punto es, entiende, Dios nos hizo uno, no nos llamó a estar divididos, sino a ser un pueblo juntamente con Cristo. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor. Tu gobierno en nosotros nos anima, Señor, nos fortalece, nos llena de consuelo saber que no solamente estamos unidos y necesitamos trabajar en eso, a pesar de que es una realidad, sino que tenemos tantos privilegios y bondades que hemos recibido en Cristo por saber que esa unidad provee a nosotros paz, gozo. Pero Dios, ayúdanos a posicionarnos y al mismo tiempo también entender que activamente debemos ocuparnos en esta verdad. Por favor, haznos unos en ti, Señor. Haznos uno en ti, porque tú eres uno. Cristo, tú, el Padre, es uno. Y al ser uno, nosotros deseamos y anhelamos ser uno contigo, Señor. Porque así lo diseñaste y nosotros deseamos eso que tú deseas para nosotros, para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido día, hermanos.